con Dios. Y acompáñenos a iniciar la lectura en Marcos 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía atrofiada una mano. Acechaban a Jesús para ver si le sanaría en sábado con el fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre de la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. Y les preguntó a los demás: ¿está permitido en sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió. Me imagino así: extiende tu mano. Tenía, ¿verdad? La mano así atrofiada. Extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada. Salieron entonces los fariseos y se confabularon con los herodianos para destruirle. Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud procedente de Galilea. También, al haber oído cuán grandes cosas hacía, vinieron a él enormes multitudes de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Entonces dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca para evitar que la multitud le oprimiera, puesto que como había sanado a muchos, todos los que tenían dolencias se echaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Mas él los reprendía enérgicamente para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó a quienes él quiso y vinieron hacia él. Designó entonces a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran el poder de echar fuera demonios. Los 12 fueron Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vamos a dejarlo acá, este pasaje, Marcos 3, donde es impresionante. Primero, a mí me asombra cómo Marcos es bien sucinto, ¿verdad? Bien resumido. Jesús hizo, Jesús hizo, Jesús hizo, ¿verdad? Se está mostrando esa naturaleza de siervo de Jesús, de ir y hacer. Comienza bien interesante el evangelio sin un preámbulo como los demás. Pero Marcos se está centrando en todo lo que Jesús vino a servir y cómo hacía milagros y cómo la gente le buscaba por esto. Y así que resume mucho de esto, del llamado, el llamado más corto, ¿verdad? O sea, no hay mucha profundidad en cómo lo llama. Pero lo que me resalta aquí es que todos comenzaban a creer. Comenzaban a creer, número uno, por lo que estaban viendo. Comenzaban a creer, hasta los demonios comenzaban a testificar y Jesús los tenía que reprender porque no era el tiempo para que se estuviera descubriendo eso y cállense, se me van de acá. Pero lo interesante es todos comienzan a acudir a Jesús y Jesús comienza a responder, Ricky Anner comienza a responder de acuerdo a lo que cada corazón necesitaba. Y cada uno de esos corazones que le buscaba obtenía respuesta. Y creo que es así ahora, ¿verdad? Creo que eso me deja a mí en aplicación para mi vida. Es así. Jesús siempre sabe aquello que realmente necesita nuestro corazón. Pero lindo acá, estos milagros, la gente creyendo, se agolpaban. Imagínate, déjenme ahí, acérquenme la barca porque si no se ponen encima de nosotros. Y a mí me asombra y me hace recordar mucho cuando estaba en mi grupo de jóvenes o cuando estoy en reunión y está el jefe y el jefe hace una pregunta y pregunta: ¿ustedes creen que esto está bien o es esto lo que está bien? Y la verdad es que muchas veces cuando es más adulto la persona que está frente a uno o con mayor autoridad, a mí me da pena a ustedes responder. La verdad, yo soy bien platicadora, pero si esa persona enfrente a mí tiene mucha autoridad, a mí me da pena. Sobre todo si es mayor que yo, me chiveo, me quedo como, si me sé la respuesta, pero no quiero... No quiero compartirla. No quiero llamar la atención, no quiero fallar, pasan muchas cosas por mi mente. Y también lo veo cuando estamos en el grupo de jóvenes con los chicos y nosotros les preguntamos algo. Cri, 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 todo calladito. Pero si yo sé que te la sabes, respóndeme. Pero así sucedió acá también, ¿no? Y les preguntó, ¿está permitido en sábado hacer bien o hacer mal? Salvar la vida o quitarla. Se las dejó bien fácil. Y aún así, no,
en sábado no se puede, hay reglas. Yo me imagino que había muchos paradigmas en su mente, pero estoy segura también que habían personas que sí estaban de acuerdo con que con tal de hacer el bien, sí se pudiera hacer algo en sábado. Sin embargo, por temor decidieron no hablar. Y así nos sucede muchas veces. Por temor decido no hablar, no moverme, no actuar. Y entonces, pues en eso meditaba yo en esta parte me dejó eso para reflexionar. Mira qué interesante. Y bueno, y es que si ponemos atención, Jesús les hubiera dicho, le hubiera podido decir, mira, vení mañana, ¿verdad? O sabes qué, venite con nosotros, ¿verdad? Conmigo aquí. Ándate conmigo. Sí, o sea, es decir, pudo haberlo hecho en privado, pudo haberle dicho al otro día, pero también había un tema de una lección. El tema es, Él es el Señor también del descanso y podemos ser muy religiosos y establecer, basarnos mucho en la regla, pero estamos tal vez distrayéndonos en la profundidad. Y otra cosa que me llama la atención cabalmente es esa, ¿verdad? Cuando él está lisiado de su mano, ¿no? No sé cómo, pero yo me imagino que está así, como que con su mano atrofiada, dice, pero como que no puede tener movilidad. Y Dios le dice, extiende tu mano. Y entonces yo vengo a pensar, ¿qué ha pasado por la mente de él? Dice, me lo está diciendo el maestro, Muy bueno, ¿verdad? sí. Lo voy a hacer, ¿verdad? Yo sé que no puedo, pero en Jesús yo puedo. Y creo que hay un tema ahí de atrevernos a dar el paso cuando estamos confiando en el Señor Buenísimo. y Él hará. O sea, yo hago sabiendo que Él va a hacer y Él complementa esa mi fe. Señor, dame fe para poder creer, porque yo creo que todos los milagros que estamos en la posibilidad de recibir requieren un paso de fe, un paso adelante y el Señor no nos va a dejar. Entonces, creo que también nos desafía a pensar en que tenemos que dar un paso. Probablemente estamos esperando una respuesta, pero demos un paso, Ricky. Wow. Y es bien interesante porque a mí si algo me gusta de los evangelios es leer cómo Jesús respondía. O sea, no se imaginan. O sea, a mí las respuestas de Jesús me cautivan. Y aquí es bien interesante porque aunque aparentemente no dio una respuesta, sí estaba dando una respuesta. Ajá. Porque cuando le llega a la sinagoga y estaba esta persona ahí, según el contexto parecería como que no estaba ahí por casualidad, sino que ellos mismos, o sea, los religiosos habían puesto a esa persona sabiendo que iban a tratar de hacer caer a Jesús en ese dilema de ¿qué hago entonces? ¿Cumplo con la ley o hago lo que es correcto? Y tanto tiempo que dice, ¿verdad? Que estaba ahí, pero lo acechaban, dice, para ver si lo iba a sanar o no. O sea, ellos no fue como que al pasar, ay, miremos, no, ellos habían preparado probablemente toda la escena para poder llevar a Jesús a esa encrucijada de tener que tomar una decisión. Y es bien interesante porque Jesús al final les hace la pregunta a ellos, ¿verdad? Si está bien, o sea, si está bien hacer lo bueno, está bien hacer lo malo, o sea, importa el día en el que es. Y Annie acaba de decir, en realidad, después el Señor nos muestra ahí que Él es el Señor del sábado y por lo tanto el sábado está para nosotros y no nosotros para el sábado, pero es interesante porque lo querían hacer caer en una trampa y Él nunca le importó. O sea, quedar bien con las personas, aunque pareciera una trampa. Entonces, yo creo que es lindo porque el Señor siempre obra y creo que es el llamado que nosotros tenemos para hacer lo correcto sin importar al final cuál va a ser incluso la consecuencia que vamos a tener, ¿verdad? Porque podríamos haber hecho lo que decían, o sea, bueno, ¿sabes qué? Mejor ahorita no porque van a decir algo, ¿verdad? Mejor venite mañana. Pero al final el Señor nos llama a hacer lo correcto, aunque no sea sencillo. Y aquí se dice que Jesús se enojó. Y es una de las cosas que son muy interesantes porque es otro de los conceptos que como cristianos estamos siempre, ¿verdad? Con eso, es pecado enojarse, no es pecado enojarse. Pero fíjense que buscando, cuando dice que se enojó, en la definición del término que se usa es un enojo temporal. Me llamó mucho la atención porque es lo que hablamos, ¿verdad? El pecado está cuando nosotros nos enojamos, pero pasamos al otro nivel y es cuando nosotros pecamos. Pero aquí Jesús sencillamente dice que se enojó de manera temporal porque era lo que se necesitaba en el momento y de ahí, ¿verdad? Él seguía obrando como lo hacía siempre. Pero vale la pena entonces pensar qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer en nosotros y si será que hemos o no hecho algo por vergüenza con los demás, porque el qué van a decir o por si nos vamos a meter o no en problemas. Interesante. Y eso que decías, se enojó por un tiempo, Ricky, y actuó, pero actuó bien, ¿verdad? Actuó bien. Dice también que se entristeció por la dureza de su corazón. Y esa dureza de corazón siempre se menciona como la raíz de todos esos males que ellos hacían. Al final terminaban siempre dándose permiso para hacer las cosas malas o para vivir de una manera muy religiosa
cuadrada, donde lejos de querer agradar a Dios, lo que estaban buscando era agradarse a sí mismos. Y eso es un poco de lo que hoy vamos a estar hablando. No se trata de agradarnos a nosotros mismos. Ujú. No se trata de, es que esto me hace sentir bien y entonces voy a ser yo el protagonista de esta historia. Se trata, como bien lo dijiste al inicio, Rosalind, se trata de Cristo. Pero no podemos entender que se trata de Cristo si no nos acercamos a Él y no recibimos amor antes. Porque estos hombres, esta gente, pensaba que lo hacían por Dios, ¿verdad? ¿Y qué resulta ser? Que no lo estaban haciendo para Él. No le gustaba a eso. Y por eso se entristeció, porque Él los tenía para cuidar a la gente y ellos terminaron lastimando a la gente. Tanto que no querían sanar a alguien en ese día porque se iba a ver mal. Esta persona necesitaba libertad y no lo querían salvar. Querían- ¿Cuántas cosas a veces, como bien decía Ricky, no hacemos por pena o por querer nosotros agradarnos a nosotros mismos antes que a Dios? Hay una frase que dice, eres lo que comes. Ajá. y ahora yo quisiera trasladarla a este ejemplo y damos el amor que recibimos. Y si yo recibo el amor de Dios constantemente, entonces el amor que yo doy va a ser un amor lo más cercano a Dios, ¿verdad? Yo no soy perfecta, soy humana, voy a fallar, pero si yo estoy constantemente yendo a la fuente de amor perfecto que es Dios, entonces voy a dar ese amor. Ujú, ujú. Y sabes estás otra cosa lleno de- que me llama la atención de lo que acabamos de leer también es el tema de liderazgo, de cómo delegar, ¿verdad? Autoridad y cómo escoger, que es una Sí. responsabilidad que nosotros tenemos de poder escoger para una misión grande. Jesús nos enseña acá que escogió, ¿verdad? A quien a él le pareció para pasar tiempo con él, ¿verdad? Es decir, en el tema de liderazgo yo tengo que tener ese cuidado de escoger bien y pasar tiempo con ellos para que entiendan y delegarles autoridad y confiar en que ellos van a hacer. O sea, vayan, tomen sus decisiones, regresen. Yo les doy autoridad, pero vayan, ¿verdad? Practiquen lo que hemos aprendido juntos. Creo que también es una gran lección de liderazgo. Buena, aquí. buena, tenés Sí, toda es la cierto. razón. Sí, porque los escogió según le pareció. Según le pareció eso. Ajá. Ajá. Qué interesante está eso. ¿Cómo Miren, escoge uno? la verdad es que es lindo. Y la parte esta de cómo es de interesante que dice que como les pareció, no por capricho, sino que, ¿y saben qué es lo lindo? Pensar que todos nosotros hemos sido escogidos de parte de Dios. Ujú. Y eso es bien bonito porque no depende de nosotros, sino depende de Él. Él nos escogió porque a Él le pareció, ¿verdad? Y eso es emocionante. Y cerrando con lo que estábamos hablando en ese momento, y comenzamos hablando acerca de esa diferencia entre ese amor propio que nos presenta lo humano, la cultura, y el amor propio que nos presenta a nosotros la Biblia en el contexto. Y yo creo que cuando nosotros vemos esa escena, podemos ver ahí exactamente los dos extremos de ese amor propio. Y los religiosos practicaron el amor propio al estilo de lo que el mundo nos presenta. Y es, importa lo que vos crees, importa lo que vos pensás, importa quién crees, y eso nos limita. Pero el amor verdadero, ese amor propio que es el que mostró Jesús, es el amor que tengo, no es para quedármelo, sino es para poder compartirlo. Y de eso se trata, que nosotros entendamos que verdaderamente la gran diferencia es, una es ponerme a mí en primer lugar, y el otro es poner a los demás en el primer lugar. Entonces ahí podemos ver ese amor, ¿verdad? Ese amor representado de las dos maneras, tan gráfico, y lo vamos a ver hoy durante la lectura del libro, pero creo que ahí está representado de manera muy, muy gráfica. Una es ese amor propio que es, yo soy el que importa, yo quiero quedar bien, y el otro es, no me importa si quedo mal, pero voy a hacer lo correcto porque lo primero, o sea, la prioridad es poder bendecir a los demás. Y fíjate, Ricky, con respecto a esto que decís, Jesús tuvo que pedirle a mucha gente que él sanaba. Ajá. No van a estar contando, ¿verdad? Ajá. Ustedes no estén diciéndolo ahorita. Y me llama la atención, aunado a algo que mencionabas, Aner, cómo este hombre con la mano lastimada, lisiada, tuvo que creer y la tuvo que estirar. Y a veces necesitamos nosotros creer que este es el tiempo para hacer lo que Jesús nos está mandando, aunque vaya en contra de nuestro amor propio, pues incluso, ¿verdad? Contra, ¿qué van a pensar de mí? ¿Verdad? Van a decirme, ay, que soy fanático, que soy religioso. Sí. Y nos está llamando y está diciendo, haceme caso, yo te voy a ayudar, extendé la mano, yo voy a hacer aquello que necesitas. Y creo, Ricky, que es un buen momento para pedirle a Dios, Señor, ayúdanos a entender
¿cuál es ese amor que tú nos has dado para poder amar a los demás? ¿Te parece? ¿Podemos orar? Oramos. Señor, te damos gracias porque nosotros creemos y estamos seguros que tú nos amas. Y te pedimos en el nombre de Jesús hoy que tú nos ayudes a entender que el amor que tú nos has dado no es solo para nosotros, sino es para que nosotros podamos compartirlo con los demás. Te pedimos en el nombre de Jesús hoy que nos ayudes a pensar en qué es lo que tú deseas que nosotros hagamos y no en qué es lo que nosotros creemos o deseamos hacer. Y que nunca tomemos la decisión de hacer lo incorrecto por vergüenza o por el qué dirán, sino que nosotros podamos cobrar ánimo, sabiendo que si tú estás con nosotros, no importa lo que los demás piensen, tú estás agradado con lo que nosotros hacemos. Así que hoy te pedimos, por favor, que nos des la valentía, que nos des el carácter necesario para poder obrar como tú obraste, Jesús, en esta tierra, mostrándonos que hacías lo correcto cuando era necesario, sin importar a quién le pareciera y a quién no. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, estamos agradecidos con el favor de su sintonía, muy agradecidos con Dios porque nos regala este día. Le vamos a dar permiso que vaya usted en este breve corte y luego de este breve corte continuamos con más. Vamos. La esperanza, la sanidad y el perdón derriban los muros del dolor para tener un corazón sincero. El amor empieza aquí. Miraba fijamente las notas del sermón que tendría que dar al día siguiente. La oscura tormenta en nuestra familia que compartía anteriormente estaba aumentando. Mi mensaje era un recordatorio de lo corta que es la vida y que tenemos que dejar de albergar resentimiento, amargura y enojo. Mientras más las miraba, más fuerte era el susurro. Hipócrita. Pensaba en la advertencia de Pablo a los líderes de la iglesia en 1 Timoteo. Arregla las cosas en casa antes de comenzar a liderar a otros en la iglesia. O como había escuchado alguna vez, si no funciona en casa, no lo exportes. De nuevo escuché, hipócrita. Estaba intentando mantener las cosas en orden en nuestra familia. Estaba intentando mantener la paz mientras una de nuestras hijas navegaba por aguas turbulentas. Estaba poniendo todo mi empeño para amar a mi familia como Cristo ama a la iglesia. Sin embargo, lo admitiré, hubo momentos en los que luché con el sentimiento de que era un fracasado, un hipócrita. La vergüenza no tiene por qué dirigirte, el amor sí. Me pregunté si quizá estaba cargando sobre mis hombros el peso de demasiadas responsabilidades. Quizá las presiones de la iglesia, el ministerio de la televisión, la creación de programas, los presupuestos y los constantes viajes eran demasiado para mí. Me preguntaba si debía de dejarlo todo. Quizá lo mejor sería que entregara mi carta de dimisión como pastor y dejara que otro me sustituyera. Pocas horas después tuve una conversación a corazón abierto con un buen amigo. Oramos, hablamos y me recordó la verdad. Yo no era un hipócrita, era humano. Voy a repetir esta parte. Yo no era un hipócrita, era humano. Era un hijo de Dios y era amado. Las heridas de la vergüenza pueden ser muy profundas. Y como los surcos en el barro, uno se puede quedar atascado en ellas. Pero tengo buenas noticias para ti. La vergüenza no tiene por qué dirigirte. El amor, sí. Jesús resume cientos y cientos de mandamientos viejos y nuevos en una palabra, amor. Pero hay un truco en la parte de amar a otros. Tenemos que saber cómo amarnos a nosotros mismos primero. Me gusta decir que tenemos que sentirnos bien con nosotros mismos, aunque no de una forma narcisista, materialista o egoísta. Estoy hablando de una confianza interior firme basada en lo que Dios dice sobre nosotros, no una autoimagen distorsionada basada en lo que el diablo le gusta tirarnos a la cara. ¿Eres tú el que tuviste la aventura amorosa o tu cónyuge te engañó? ¿Tu hijo está luchando con una drogadicción? ¿Te sientes un fracasado porque no puedes reconciliar a tu familia? Este tipo de desórdenes y otros tienen una manera de reducir nuestra capacidad para amarnos a nosotros mismos. Y en ese lugar el diablo prospera. A él le gusta susurrar frases familiares en nuestros oídos como: no eres suficientemente bueno, no eres suficientemente santo, eres un vago, eres un hipócrita. Cuando nos consideramos indignos, nos perdemos los tesoros que Dios tiene preparados para nosotros. Me pregunto, ¿cuántas bendiciones nos perdemos por sentir que somos indignos? ¿Cuántas veces nos hemos
No hemos recibido la bondad de Dios porque sentimos que no merecemos la manifestación de su gloria. Observa que esto no tiene que ver con nosotros. No somos dignos en base a nuestro propio mérito. Somos dignos mediante Jesucristo y solo mediante Él. Cuando empezamos a reconocer nuestra valía en Él, las cosas cambian. Comenzamos a abrirnos a las grandes cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Cuando dejamos que las mentiras anulen al amor, esto afecta a los que nos rodean. Tendemos a poner nuestras frustraciones, falta de valía, vergüenza o culpa sobre aquellos a quienes amamos. No podemos amar si no nos amamos a nosotros mismos. Jesús conocía de todos los problemas derivados de una falta de amor por uno mismo. Por eso Jesús nos mandó a amarnos a nosotros mismos. No fue una sugerencia, fue un mandato. Cuando nos amamos a nosotros mismos, nos acercamos un paso más al reino de Dios, que es justicia, paz y gozo. No se trata de cómo te ves a ti mismo. La autoestima no es la meta, sino la Dios-estima. Escuche este concepto que crea el autor, la Dios-estima. No se trata de lo que tú piensas de ti, sino de lo que Dios piensa de ti. No importa lo que hayas hecho o lo que te hayan hecho. Jesús te ve como una obra maestra maravillosa. A fin de cuentas, vienes de un linaje de realeza. Puede que no estés donde Dios quiere que estés, pero recuerda que nuestro linaje es Jesucristo. Tenemos la sangre de un campeón recorriendo nuestras venas. Quizás has fallado, quizá te has desviado, quizá la vida te ha aplastado. Puede que no estés donde Dios quiere que estés, pero eres un vencedor por la sangre del Cordero y la palabra de tu testimonio. ¿Recuerdas el programa de reality estadounidense llamado Extreme Makeover? En esta serie de televisión, hombres y mujeres comunes y corrientes se someten a cirugías plásticas, intensos programas de ejercicio e incluso trabajo dental para transformarse en algo hermoso, que luce bien. El programa mostraba los antes y después de la cirugía plástica a medida que los pacientes pasan por el bisturí con la esperanza de sentirse mejor con ellos mismos. Esto porque refleja nuestra condición espiritual. El pecado y la vergüenza tienen su manera de hacernos sentir feos. Igual ocurre con las circunstancias. Por suerte servimos al Dios de lo nuevo. Dios puede darte un nuevo aspecto. Dios puede darte un nuevo comienzo. Dios puede darte una nueva vida. Dios puede darte una nueva actitud. Pero como hijos de Dios tenemos esperanza. La Biblia está llena de antes y después. Jacob, que era un estafador, se transformó en un patriarca. El hombre poseído por demonios intercambió una vida de tormento por libertad. La mujer del pozo se dio cuenta de su verdadera identidad en Cristo y no en los hombres. ¿Necesitas una transformación? Piensa en tu armario espiritual por un minuto. ¿Qué te pones que está anticuado, que es feo y no te sienta bien? Si te cuesta amarte a ti mismo, como Jesús nos mandó, probablemente tengas un montón de ropa que ya no sirva. Piensas, ¿qué tenemos aquí? Sí, esto me sienta bien. Creo que me pondré hoy mi herida de por qué estoy muy cómodo con ella. Mi papá me hirió, mi marido me hirió, la iglesia me hirió. Sí, eso suena bien. Me lo pondré hoy. Qué curioso. Nos ponemos todo tipo de cosas que nos mantienen en esclavitud, en vergüenza, en condenación, en quebranto, en temor, en ansiedad, en ira, en rencor. Tienes un armario, un closet, un ropero lleno de ropa fea, pero no tienes ni idea de qué ponerte. Te lo pondré fácil. Jesús quiere que te pongas justicia, que te pongas paz, que te pongas gozo. Él quiere que te pongas el reino de Dios. Él quiere quitarte el temor y vestirte con su sano juicio. Él quiere llevarse tu lamento y darte misericordias renovadas. Él quiere deshacerse de tu corazón roto y sanarte. Él quiere eliminar tu debilidad, tus problemas, tus errores, tu lamento y tu pasado y colmarte con su gracia. La televisión necesita poner ese tipo de transformaciones en los programas de reality porque Dios tiene el poder y quiere hacer las transformaciones extraordinarias que cambian el corazón y la vida de una persona. Así es, definitivamente. Dios quiere transformar nuestra vida, Dios quiere transformar nuestro corazón. Y es bastante interesante lo que Jensen Franklin nos comparte aquí. ¿Saben qué me ponía a pensar? Que muchas veces, si voy a llamar así, las desgracias o esos problemas que hemos tenido, no nos hacen sentirnos dignos o merecedores del amor de Dios. Pero también, a veces, no todos, pero el éxito nos hace sentirnos mejor que el amor de Dios mismo, ¿verdad? Es como, yo no necesito de Dios, yo estoy bien conmigo mismo. Y
Entonces ahí hace mucho eco una de las frases que Jensen Franklin deja acá, donde no se trata de tus méritos, porque no se trata de solamente la transformación externa, Anne, Ricky, Rosalind, se trata de lo interno. Y en lo interno, Pablo en la carta a los Romanos se lo deja bien claro, todos hemos hecho lo malo y no hay ninguno que haya hecho lo bueno y todos merecíamos un solo castigo y era la muerte. O sea, no merecíamos nada bueno. Ajá. Por nosotros mismos, Dani, no teníamos nosotros mérito de algo. Entonces, estamos todos en un terreno niveladito, igual, necesitamos todos del amor de Dios. Todos. Y mira, pues, ¿cómo es eso? ¿Por qué nos es fácil a veces identificar esas voces y seguir ese ritmo de conversación o ese juego que el enemigo quiere matar, robar, destruir y viene para hacernos daño y nosotros nos empatamos en esa conversación con el enemigo de que realmente sí, es lunes, qué aburrido, qué difícil, que de verdad, todo lo que tengo que hacer, hay tanto tráfico y me meto en esa conversación en lugar de voltearme a escuchar lo que está diciendo Dios de mí. Dios me dice otro tipo de cosas y si le pongo atención, le presto atención a sus palabras, dejo de fijarme en mis falencias, sino me fijo entonces en lo que Dios dice a mí. Entonces, esa palabra que no sé cómo habrá sido en inglés cuando se tradujo este libro, pero esa Dios estima, ¿verdad? En lugar de autoestima o Buena. self-esteem, como no sé cómo la han puesto en la traducción, pero esa autoestima es, sí, en efecto, qué bueno poderme ver con buenos ojos, pero desde la perspectiva de Dios, desde lo que Dios dice de ti, de las promesas que Dios tiene para ti, desde la redención que mencionas, ¿verdad? La redención de que no hay pecado más grande que Jesús no llevó en esa cruz y en su muerte y resurrección. Es decir, nosotros tenemos acceso a eso y eso es lo que debería focalizar nuestra atención, Ricky. Definitivamente. Rosalie. Y es que estaba pensando como, ay, ¿qué ejemplo doy? Pero bueno, vamos con otro ejemplo del físico, porque es algo que a mí personalmente es algo desde que soy chiquita, he estado como en medios de comunicación y esto, entonces ha sido constante el que te digan tu pelo tiene que estar así, tu figura tiene que estar así, la estatura tiene que estar así. Y es algo que la verdad es que mi mamá me ha ayudado muchísimo a trabajarlo. Pero vieran que recientemente estuve en una sesión de fotos, pero yo solo estaba apoyando en la sesión de fotos. Yo no estaba frente a la cámara. Llegaron modelos y así unas medidas específicas que pidieron para ellas y para que la ropa, entre comillas, luciera muy bien. Y pues según yo no me estaba afectando, todo normal, atendiendo a las modelos, armándoles sus outfits. Y ya cuando iba de regreso para mi casa en el carro, yo tenía en mi mente las palabras que había dicho la directora de fotografía, porque ella decía, no, es que ella no es talla, ella ya es una talla que no podemos poner acá, es otra talla, ella no es talla 0. Y yo, sí, claro. Y entonces yo soy plana o soy gorda, ¿yo qué soy? O sea, en el carro ustedes. Y honestamente he hecho trabajo honesto en el gimnasio ya desde hace algunos meses. Y yo ya me estaba sintiendo como bien con mi cuerpo y de pronto en mi mente de regreso a casa, Rosalind, pero entonces tú sos plana o estás pasadita de peso. ¿Qué sos? Porque el cuerpo de las modelos no tenés, mamacita. O sea, ¿no? Y me empezó a afectar. Y pausa, Rosalind, no. Foco. Sos hija de Dios. Sos como Dios te hizo. Sos hechura de su semejanza. O sea, sos linaje escogido. Calma. No. Ellas son la excepción. No necesariamente la regla. Ellas son lindas, pero tú también. O sea, tú sos hija de Dios. Y lo tuve que detener, pero tenía el soundtrack en mi mente de talla 0, talla 1, talla no sé qué. Y hoy quiero hablarte a ti si de pronto has pasado esta situación. Pues Dios nos ama y nos ha hecho también con una complexión específica cada una y es maravillosa, es hermosa. Y somos hermosos a su imagen y semejanza. Somos hermosos en lo que Cristo nos ha dado. Muy bien. Gracias, Rosalie. Y creo que todos tenemos que identificar en el momento en el que estamos dejando esa conversación seguir, ¿verdad? De repente estamos, le decimos al diablo, y es que a él le decimos, sentate aquí, vamos a tener una conversación, ¿verdad? Usted, de copiloto. De copiloto, ¿verdad? Y dice, ala, estás mal. Y uno casi le dice, tenés razón, ¿verdad? Entonces es entender, no debo tener esta conversación y debo regresar a entender que fui amado, que soy amado y seré amado. Y entonces puedo amar a los demás. Pero se trata de tener una relación, Ricky, bien cercana con Dios, porque el enemigo está presto a darnos ideas siempre. Sí, y como
arrancamos el programa diciendo es peligroso que nosotros no entendamos bien lo que significa este concepto de amor propio. Amor El autor propio, nos dice algo que acabamos de leer. Observa que esto no tiene que ver con nosotros. No somos dignos en base a nuestro propio mérito. Exacto. Somos dignos mediante Jesucristo y solo mediante de Él. Y si nosotros mantenemos ese enfoque, ¿verdad? Como decía ahorita Rosa, como decías, ese enfoque de veras de al final lo que importa es lo que yo soy en Él, lo que Él piensa de mí, lo que Él está haciendo en mí, entonces vamos a mantener una vida enfocada en lo que realmente vale la pena. Pero no creer que nosotros somos merecedores de algo, porque miren, algo, y con Evelyn, mi esposa, es un tema recurrente, ustedes, que todo el tiempo estamos platicando, estar pensando lo que nos dice la cultura, es que tú te mereces, es que esa es la casa que te mereces, es que ese es el trabajo que te mereces. Miren todos los anuncios, miren la publicidad, es que te mereces el viaje. En realidad, nosotros solo merecíamos una cosa, y era la muerte eterna. Eso era lo único que nosotros merecíamos. Pero viene Jesús, entra en escena y nos da todo lo que nosotros no merecemos. Viene y entonces nosotros ahora podemos experimentar y vivir una vida que en realidad no nos corresponde. Es una vida que no nos pertenece, por decirlo de alguna manera. Entonces ya no lo merecemos, pero lo tenemos. Y eso es lo interesante, que nosotros entendamos que no se trata de nosotros. Si nosotros ponemos el enfoque en nosotros, vamos a perder. O sea, yo estoy seguro que yo por mis méritos pierdo. Estoy 100% seguro que yo por mi esfuerzo pierdo. Pero lo rico es que entra Jesús y nos dice tranquilos, y para eso vine yo. Entonces, entender esto es lo que nos hace vivir una vida en paz y una vida en la que nosotros podemos tener ese... Creo que es eso, es el contentamiento real, ¿verdad? No es solo venir y estar conforme, no, es tener ese contentamiento de cómo Dios me hizo a mí, incluso físicamente. Que miren, yo estoy seguro que prácticamente nadie se mira frente al espejo y dice, ala, soy perfecto. O sea, siempre nos hace falta un poquito, algunos Un poquito más. Pero miren, cuando uno piensa en que el diseño de Dios es perfecto y que nos hizo por una razón, entonces comenzamos a tener ese genuino contentamiento de decir, Señor, gracias, porque yo tal vez me hubiera puesto un poquito más de pelo, tal vez me hubiera hecho unos centímetros más alto, pero tú me hiciste, y me hiciste de acuerdo a lo que tú tenías pensado para mí. Y yo solo quisiera decirles, y por eso recomiendo siempre leer el Salmo 139, y recordar que Dios nos hizo, nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Él nos vio cómo cobrábamos forma. Él incluso escribió en su libro todo lo que nosotros íbamos a hacer. Leer el Salmo 139 es verdaderamente lo que nos da la estima, esa diosestima correcta de recordar. A la Dios verdaderamente me hizo con intención. No fuimos hechos, ya creo nuestro amigo Vicente, me decía, no fuimos hechos en serie, fuimos hechos en serio. ¿Verdad? Así es. Y eso hace toda la diferencia. Así es, definitivamente tenemos que entender que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pablo dice en Romanos 12:3, digo pues, la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tengan más alto concepto de sí mismo, sino el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, Ana. Así que podemos pensar de nosotros lo que Dios ya piensa de nosotros. Amén. Y si hacemos eso, Ana, vamos a dejar el pasado atrás y vamos a continuar hacia adelante. ¿Qué tal si oramos? Oramos, por ¿Parece? favor, es el buen tiempo para orar. Amado Dios, gracias por esta semana y gracias por la oportunidad de vivir. Señor, hoy sé que Dios, tú me estás hablando y quiero sintonizar mis oídos espirituales a lo que tú me estás diciendo, Señor, identificando esas palabras que no vienen de ti y declarando que no tienen nada de verdad, esas palabras que deterioran mi imagen y que dicen mentiras. Señor, quiero estar presto a escuchar tu voz y apropiarme de esas palabras que tú me das. Palabras de bendición, palabras de amor, palabras de identidad, palabras de redención, palabras de esperanza para mi futuro. En el nombre de Jesús me tomo de ellas, Señor. Bendigo esta semana y te pido perdón, Dios, porque probablemente le he puesto más atención a la voz del enemigo sentándome a platicar con el enemigo más que sentarme a platicar contigo. Quiero sentarme a platicar contigo y escuchar tu voz, Señor. Y ese es mi compromiso hoy y esta semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Amigos, les damos permiso a que le dé vía al que va por ahí, que termine de subir a los niños al carro, que se dirijan al colegio y que se dispongan a pasarla bien. Luego de este breve corte continuamos con más crecimiento personal. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Comenzamos entonces con el camino a casa. Como vimos antes, Dios puede renovar nuestras vidas, pero también renovar nuestras familias. Nuestras familias también. Él puede tomar las partes viejas y quebrantadas de nuestros hogares y restaurarlas.
Dios puede unir lo que ha sido separado. Él quiere hacer eso, pero hacer eso desesperadamente, pero comienza contigo. Por lo tanto, te comparto, es importante que sepas qué puedes hacer para comenzar a amarte a ti mismo. Número 1, sal de la jaula. Número 2, renueva tu mente. Y número 3, echa tu vergüenza en Jesús. Veamos uno a uno estos puntos. El 1 es sal de la jaula. Hace años leí una historia sobre un oso que fue capturado siendo un osesno y se crió en un circo ambulante. Durante años tuvo que vivir en una jaula de 3,5 metros por 3,5 metros, beber agua sucia y comer alimentos podridos que habían sacado de la basura. Cuando fue liberado en la naturaleza, emuló su comportamiento en la jaula y solo se movía en el mismo espacio del cual aprendió en sus primeros años de vida. Y eso es lo que hace Satanás. Él ha trabajado mucho para grabar permanentemente en ti recuerdos dolorosos, con fracasos del pasado, con pensamientos de autosabotaje, con temor a un futuro incierto. Él quiere que te veas siempre como alguien que lo ha estropeado todo. Así soy yo. Nunca cambiaré, nunca me curaré, nunca estaré bien. Cuando somos bombardeados por las mentiras del diablo y comenzamos a creerlas, quedamos atrapados en un mundo pequeño, en vez de aceptar la libertad y correr a Jesús. Algunos intentamos encontrar alivio temporal anestesiándonos con comida, drogas, alcohol, sexo o agotando nuestra tarjeta de crédito. Renueva tu mente es la segunda recomendación. Sal de la jaula la primera, renueva tu mente la segunda. Romanos 12 aporta un punto vital para nuestra vida. Nos dice que más bien dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Esto se trata de cambiar el pensamiento erróneo. Se trata de meditar en la palabra de Dios y dejar que ella, la palabra de Dios, penetre en lo más hondo de nuestro ser. Se trata de recalibrar nuestra mente alimentándola de la verdad. Se trata de finalmente deshacerse de los malos tatuajes en nuestra mente, en nuestra alma. Porque cuando la palabra de Dios penetra en lo más hondo de tu alma, la sangre de Jesucristo actúa desde dentro con perdón y redención, dejando atrás nuestro pecado, renovando nuestra mente mediante la luz y la sangre. Así que número 1, sal de tu jaula. Número 2, renueva tu mente. Y número 3, echa tu vergüenza sobre Jesús. Finalmente, aprender a amarte significa tomar tu vergüenza y ponerla sobre Jesús. La mayoría conocemos la historia del hijo pródigo de Lucas 15. Un hombre tiene 2 hijos. Uno de los 2 se va y gasta toda la herencia familiar y vive una vida desordenada. Cuando se le acaba el dinero, se acaba también la diversión. Y también los que decían ser sus amigos. Quiere regresar a casa, pero no puede evitar preguntarse qué diría su padre. El hijo se despierta una mañana y comienza su viaje de regreso a casa. Está sucio y apesta. Y una y otra vez durante el camino recita el discurso de mea culpa que ha estado practicando durante toda la noche. Pero esta es mi parte favorita. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Me parece interesante que el padre corrió hacia el hijo. Verás, en esos tiempos, nos cuenta el autor, el padre de esta historia sería el patriarca de su vida. En esta pequeña y unida comunidad, todos se conocen entre sí y todos se meten en las cosas de los demás. Así que cuando el hijo se fue una noticia de última hora. Pero no solo rompió el corazón de la familia, el joven también rompió las leyes y eso tenía que pagarlo. Tenía que pagarlo. Si un judío se iba de su comunidad, vivía con los gentiles, perdía su herencia y volvía a casa, los hombres mayores de la aldea hacían la tradicional ceremonia del Quetzalá. El Quetzalá era una muestra pública de vergüenza. Los ancianos tomaban un cuenco de barro y lo vertían a los pies del ofensor. Esta tradición simbólica cortaba oficialmente al ofensor de su familia, de su comunidad y de su fe. ¡Qué dolor! Puedes ver que... Disculpen que te estaba leyendo acá, pero ahora voy a leer acá. Vamos acá. Jesús nos ama tal como somos. ¿Puedes ver por qué fue algo bueno que el padre viera a su hijo desde lejos? Él sabía que llegaba el Quetzalá. Sabía que en cuanto los ancianos de la comunidad vieran un destello del hijo pródigo fuera de las puertas de la aldea, los miembros del consejo del juicio inmediatamente iniciarían la ceremonia de vergüenza. Así que con un amor implacable que no se había dado por vencido, el padre se apresuró a correr hacia su hijo.
Se consideraba vergonzoso en esa parte del mundo que un patriarca, un hombre de buena posición, corriera. Eso traía vergüenza. Pero al padre no le importó. Él quería llegar a su hijo antes que los demás. Cuando los dos se reunieron fue como una escena de puro amor. El hijo no podría haber vuelto a casa sin el padre. Nosotros tampoco podemos regresar a casa sin el padre. No podemos regresar a Dios por nuestro propio mérito, en nuestra propia justicia. No podemos conseguir lo bueno para llegar a Dios. Llegamos a Dios para conseguir lo bueno. Muchas personas intentan llegar a casa sin el Padre. La religión señala tu pecado, menea su dedo y te dice, eres una vergüenza. Jesús te da la bienvenida con los brazos abiertos y te dice, no, la vergüenza es mía. Él toma tu culpa y tu vergüenza y la pone sobre sí mismo. La religión señala tu pecado, menea su dedo y te dice, eres una vergüenza. Pero Jesús te da la bienvenida con los brazos abiertos y dice, no, la vergüenza es mía. En 2 Corintios 5:21, Pablo escribió, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Dios quiere restaurarte, Él quiere ofrecerte el anillo de aceptación, Él quiere reconciliarte con el reino, Él quiere invitarte a sentarse en tu mesa para que una vez aferrados a la verdad de la gracia, esta no solo capacita para perdonar y amarnos a nosotros mismos, sino que también nos impulsa a perdonar y también amar a los demás. Recuerda lo que dice en la palabra en Isaías 61. Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza. La buena noticia para nosotros hoy es que Dios nunca nos abandona. La recuperación tras las malas decisiones que hemos tomado puede ser una experiencia dolorosa, pero Dios siempre está dispuesto a restaurarnos, a darnos un nuevo comienzo. Él dijo en Jeremías capítulo 31, versículos 3 y 4, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad, oh virginal Israel, te edificaré de nuevo. Y esta es nuestra esperanza. Aún y a pesar de nuestros errores, Dios nos ama y nos recibe a pesar de la vergüenza, el dolor y los errores que hayamos cometido. Y vaya, si esto no nos da esperanza a ustedes, porque lo cierto es que independientemente de todos los errores que todos los hemos cometido, Ana, Rosalind, Ricky, amigos, todos hemos cometido errores. Independientemente de eso, Dios nos ama. Dios nos ama. Romanos nos explica en diversas ocasiones, pero hay un pasaje que dice, si aún siendo enemigos de Dios, Dios nos reconcilió, ¿cuánto más va a ser cuando seamos nosotros amigos de Dios? Su corazón no está en condenarnos, y eso hablábamos con unos chicos este fin de semana. Si Dios nos quisiera condenar, si Dios nos quisiera lastimar y castigar, la pregunta es ¿por qué no lo ha hecho ahora, en este momento? ¿Por qué no ha terminado con nosotros? Y la respuesta es por Jesús, porque su corazón realmente está en amarnos, en restaurarnos, y con esa restauración podemos amar a otros. Podemos amar a otros como que si nunca nos hubieran herido. Eso es impresionante. Eso es asombroso y es un privilegio de verdad el poder aprender a amar como que nunca nos hubieran herido. No que digamos nunca nadie nos va a herir. Vamos a estar constantemente heridos, sobre todo por los que están a la par nuestra, los más cercanos, y nosotros también con los más cercanos. O sea, aquí nadie está exento. Pero a mí me encanta la parte del hijo pródigo, ¿verdad? Porque cómo lo recibe el padre, y hoy hablando de cómo poder amarnos en Cristo, cómo poder amarnos como Cristo nos ama. Yo estaba leyendo, cuando estaba estudiando, 1 Corintios 13, que es este pasaje muy conocido, el amor es sufrido, es benigno. Y bueno, estaba ahí buscándole, a ver, ¿y si coloco este pasaje hablándome a mí? Voy a hacer un check de mí misma y cómo voy. Y así se lee en primera persona, en la TLA. El que se ama se tiene paciencia en todo y siempre es amable consigo mismo. Si lo tuviera en primera persona, sonaría así. El que ama no es envidioso, o sea, no se compara con otros, ni para bien, ni para mal, ni para arriba, ni para abajo. Ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja consigo mismo por cualquier cosa. No pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Y la pregunta que yo me hacía es,
cumplo con este check, me tengo paciencia a mí misma, soy amable conmigo misma. Check, check, check. Sí. Entonces, hacernos esta pregunta también, ¿verdad? Qué lindo. ¿Cómo me estoy amando? ¿Cómo me estoy amando? Qué interesante. Mire, pues, y la primera recomendación era ese autosabotaje que a veces nosotros nos hacemos a nosotros mismos Sí. y que puede ser que nos hayamos criado en una jaula mentalmente en nuestro corazón y ahí, ahora que tenemos libertad, nos hemos dado cuenta que seguimos teniendo ese mismo patrón, un autosabotaje diciéndome yo cosas de mí mismo o a mí mismo que no son ciertas. La segunda recomendación, cambiar nuestra manera de pensar, dejar que la palabra me permee. Y es lo que Rosalind nos decía. ¿Cómo el entender este verso tan conocido, esta porción de la escritura tan conocida en otra versión, puede permearme, ir cambiando mi manera de pensar ustedes? Porque sí, en efecto, tengo que ser también benevolente conmigo mismo. No tengo que compararme. Y en la medida que yo esté ahí como marinándome en la palabra, en sus pensamientos, voy a ir también cambiando estructuras mentales que he desarrollado. Y la tercera, echa tu vergüenza sobre Jesús. ¡Oh, qué hermoso! ¿Verdad? Porque esa vergüenza que sientes, Jesús ya la pagó. Es decir, traslada esa vergüenza. Y Él te dice, no cargues con eso, ¿verdad? Yo ya lo cargué. Y yo no sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado que vuelvo a llegar ante Jesús hablándole de algo que tal vez ya pasó y que ya lo hemos conversado con Él y Él dice, no me recuerdo más de eso, ¿verdad? Fueron metidos hasta el fondo del mar y de igual manera lo rojo fue cambiado en blanco. Así es de que tranquilo. Y yo creo que 3 grandes recomendaciones. Cuidado con el autosabotaje. Segundo, cambiemos nuestra forma de pensar exponiéndonos a otro tipo de pensamientos. Y tercero, echar tu vergüenza sobre Jesús. Y a veces somos nosotros los más duros con nosotros mismos. Sí. Y nos cuesta muchísimo el permitir entender que Dios nos ha perdonado si nos hemos arrepentido, porque la historia del hijo pródigo es una historia linda, pero hay que entender todo el contexto, ¿verdad? Y me gusta mucho porque él dice que llegó a un punto de inflexión, ese punto cuando dice que volvió en sí y dijo, uy, me arrepiento de lo que estoy haciendo, o sea, ahora entiendo. Y comienza con, a mí me gusta muchísimo cómo él desde ahí comienza a decir qué es lo que le va a decir al Padre cuando lo mire, ¿verdad? Y comienza a practicarlo y cuando llega se lo expresa porque había un genuino arrepentimiento. Entonces esto no se trata así como de, diría mi hija Irene, no es jijiji, jajaja, o sea, es entender, reconocer, arrepentirse y Dios tiene los brazos abiertos siempre para recibirnos y cambiar esa manera de pensar, ¿verdad? Hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y aquí el autor nos recuerda una escritura que es linda, y Romanos 12:2 nos habla acerca de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero fíjense que últimamente, y perdón, porque algunos ya seguro me han escuchado hablar de esto porque soy temático ustedes, pero Dios me ha estado hablando tanto de la importancia de entender el versículo 1 para poder pasar al 2. Ajá. Muchas veces citamos solo Romanos 12:2, pero el Romanos 12:1 dice, así que hermanos, y miren esta belleza de veras de Pablo hablando con esa, a las que Con me lo amor. puedo imaginar, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después se nos dice, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero cuando uno lee eso y uno dice, ¿por qué está hablando de sacrificio? Presentarse como un sacrificio vivo, santo, agradable. Ajá. Y después nos dice que seamos transformados. Y algo que yo he estado meditando mucho, porque me he dado cuenta a la luz de lo que nos dice aquí Romanos, que a mí me ha sucedido, y es, tenemos que estar dispuestos a traer nuestros pensamientos, nuestros conceptos delante del Señor y decirle, Señor, lo traigo como una ofrenda y duele. O sea, hay cosas que yo quiero creer que así son, pero que la palabra de Dios me dice que no es así. Entonces yo llego y digo, a la Señor, pero esto es lo que yo aprendí desde niño, esto es lo que yo he escuchado toda mi vida, es que esto es lo que... Pero lo traigo delante de ti. Y lo presento como un sacrificio, lo pongo en tu altar y te digo, Señor, no importa lo que yo piense, lo que yo creo, lo que importa es lo que tu palabra dice, y entonces podemos pasar a este paso de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque o lo presentamos como un sacrificio o no vamos a poder recibir ese nuevo pensamiento de parte de Dios. Entonces tenemos que estar dispuestos, no es fácil. Yo sí quisiera decirle, mira, a veces tal vez cuando estamos aquí hablando le presentamos la parte, es así como, suena como, es que es bien sencillo, ¿verdad? No necesariamente va a ser fácil, va a traer dolor, o sea, perdonar es difícil, o sea, rendir nuestro deseo de venganza es difícil,
no estamos diciendo que esto sea, ¿verdad?, algo sencillo, pero lo impresionante es que sí se puede. Y cuando nosotros venimos, y entonces últimamente se los digo porque por testimonio yo he venido muchas veces en este último tiempo con un concepto, un pensamiento que yo tenía y digo, Señor, tengo que reconocer, esto no está bien. O sea, esto no es lo que tu palabra dice y te lo rindo como un sacrificio y me está doliendo entregarlo, pero cuando lo entrego, doy la oportunidad que verdaderamente sea transformada mi vida por medio de la renovación de ese pensamiento. Oh, Ricky, y qué interesante lo que decís eso ahorita, porque decías de conceptos, a veces formas que uno piensa. ¿Y qué tal si también son formas en las que uno piensa de alguien más? ¿Verdad? Entonces dice, van a ser transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, van a conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y el 3 dice, y entonces van a poder tener de ustedes un concepto de sí mismos correcto. Y luego habla de la integridad del cuerpo. O sea, lo que Dios nos está diciendo es, ni siquiera se den el permiso de creer en las otras personas como ustedes quieren creer. Porque para amarlos van a tenerse que tener misericordia. Y entonces vas a tener que decir, tengo que tener misericordia. Sí, mira, qué impresionante porque... Qué fuerte. Sí, es totalmente fuerte porque tengo que practicar, ver las cosas con misericordia, mis hermanos, de verdad. Pues, a veces juzgamos demasiado duro y lo vimos en la escritura de hoy, en Marcos 3, que a veces nos ponemos en ese papel de juzgar o de poner la ley en primer lugar y nosotros tenemos que ser misericordiosos, pero antes, ¿verdad? Recibir de Dios esa misericordia, reconociendo, ¿verdad? Que lo que nos yo muchas veces digo eso, ¿verdad? Lo que yo me merecía era, no sé, algo tremendo, terrible, pero en Cristo Jesús tenemos esa esperanza. Así de que te animamos a eso, ¿verdad? Antes de, como bien decía Ricky hace un rato, nosotros lo hemos visto bravo, ¿sabe? Mire, está tan lindo, tan bello. Pero en el momento que tal vez a uno se le va la falta de paciencia y es muy crítico y castiga a las personas también con su forma de ser y tal vez sus exigencias, a mí me pasa mucho. Tal vez es porque no nos estamos acercando a Dios. Creo que nos conviene hacer esa pausa y decir, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy reaccionando de esa manera? Y volver nuevamente a Jesús y decir, aquí están mis cargas, mis frustraciones y me permeo de ti, Señor, y también me perdono a mí mismo. Creo lo que tú dices para mí y algo cambia en nuestro comportamiento. Algo cambia. Ver a los demás con misericordia, pero también verme a mí con misericordia, con esas nuevas misericordias que el Señor nos da cada mañana. Yo brevemente les quiero contar un testimonio de hace no mucho tiempo. Pues yo estaba en un grupo que habían diferentes líderes y así, y yo era la nueva, ¿verdad? Ustedes todos ya llevaban mucho tiempo en ese grupo trabajando los proyectos que se estaban trabajando en ese entonces, y la mayoría también eran más grandes que yo. Entonces, yo normalmente soy como muy bullanguera, muy alegre, muy así, ¿no? Pero ellos eran todos bien tranquilos, ustedes, pero bien tranquilos. Y mis líderes directos eran bastante, porque sí, en vivos, son bastante fríos. Son personas frías, de pocas palabras. Y yo estoy acostumbrada a que cuando tengo un líder o un jefe, sobre todo si es mayor que yo, recibir como la aprobación. Mi lenguaje del amor son las palabras de afirmación. Entonces resulta que en este grupo pues yo estaba trabajando y hacía esto, lo otro, proponía y no había esa afirmación constante. Esa reciprocidad de palabras. Esa reciprocidad. Pero en ese momento yo lo tomé como, a la gran, estoy dañada, tal vez hago mucha bulla, tal vez yo no encajo aquí, tal vez soy muy imprudente. Tal vez, y empecé a tener una conversación interna de, Rosalind, estás chanfleada, o sea, tú estás mal, ellos están bien porque son calladitos, elegantes, bien así, tranquilitos, no tienen emociones, no muestran muchas emociones. Y empecé con ese argumento, pero después, pasó un año, después de eso, no, ellos son mala onda conmigo, porque nunca me dicen, bien hecho, Rosalind, o qué bueno que lo terminaste, o mira cómo vas, jamás. Y entonces empecé a tener argumentos ya en contra de ellos. Perdí misericordia en contra de ellos. Primero fue en contra mía, luego fue en contra de ellos. Y al final, los últimos meses del proyecto, entendí, a ver, ellos así es su temperamento, son fríos. Yo soy muy cálida. Entonces simplemente son diferentes. No van a hacer clic, no van a hacer match, no porque ellos sean malos, no porque tú seas mala, Rosalind. Es simplemente que son distintos y eso está bien, Dios los hizo así.
ambos se van a ir al cielo en su momento, pero cada uno es diferente y no es que tú seas indigna, pero tampoco ellos son indignos, solo son diferentes. Así es. Ajá. Así es, tenemos que entender que somos diferentes y lo podemos hacer con la misericordia, ¿verdad? Ustedes, Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y ese prolongué hay que leerlo así, ¿verdad? Ustedes es en presente continuo, jalado, ¿verdad? Porque Jalado. yo sé, siendo honestos, a veces, mis amigos, uno ha necesitado que Dios tenga mucha paciencia. Y lo lindo, mis amigos, es que Dios la ha tenido y la sigue teniendo todas las mañanas, todas las misericordias se transforman. Y una vez más, Dios nos tiene ese amor. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué tal si nosotros nos disponemos hoy en un momento de oración al Señor? Ayúdame a ver a los demás con misericordia, porque si no, es cuestión de tiempo que comenzamos a ser duros con nosotros, duros con los que nos juzgaban y duros con los demás. Así que oremos y démosle gracias a Dios. Padre, hoy te damos gracias porque nos acercamos a ti. Ese es el primer agradecimiento que tenemos, poder hablar contigo, tener acceso mediante tu vida, Cristo. Gracias, Jesús, por permitirnos entrar y conversar contigo. Hoy te queremos pedir que pongas esa misericordia, gracia en nosotros. ¿Y cómo? Reconociendo nosotros primero que hemos sido muy amados, que cuando estábamos mal o que cuando creamos estar bien, hemos sido amados, perdonados con misericordia por ti. Así que hoy queremos llenarnos de tu amor, llenarnos de tu misericordia, llenarnos de tu identidad para ir con los otros y amarlos como tú nos has amado a nosotros. Gracias, Señor Jesús. Hoy comenzamos esta semana con todo el buen ánimo y con todo tu amor para amar al prójimo como a nosotros mismos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Usted es hijo, es amado y hoy entonces tenemos la oportunidad de amar a otros. Un breve consejo para finalizar. Rosalind, Ricky, Aner. Tengamos una confianza interior basada en lo que Cristo dice de nosotros y no en lo que la opinión externa o interna dice. Muy bien, muy bien. Es lo que leímos hoy. No podemos conseguir lo bueno para llegar a Dios. Llegamos a Dios para conseguir lo bueno. Qué belleza. Y esta tercera recomendación, echa tu vergüenza sobre Jesús. Ya no la cargues tú, déjala ahí. Jesús, yo no puedo con eso. Llévala tú. Él la toma y te pone en el lugar de honor que te corresponde porque su vida, su sangre, su sacrificio por ti vale la pena. Así es que deja esa carga de manera intencional en Jesús. Buenísimo, buenísimo, amigos. Hoy estuvimos viendo 3 consejos finales de Jensen Franklin. Sal de la jaula, renueva tu mente y decías, Aner, echa tu vergüenza sobre Jesús. Así que, amigos, hoy podemos ir nosotros y amar al prójimo como nosotros mismos si somos llenos del amor de Dios. No se pierda, el programa de mañana va a estar muy bueno, muy bueno. Recuerden, no se pierda. Vaya con Dios y hoy le decimos, ni solo, ni mal acompañado. ¡Vaya con Dios! Nos vemos. ¡Y gracias el lunes! Eso,